Muchas gracias. Buenas tardes, antes que nada. Efectivamente, lo que vengo a compartirles acá en referencia a este sueño cultural del Papa tiene que ver mucho con la educación, con mi experiencia. Yo comencé muy joven, a los 17 años, trabajando en el mundo de la educación durante 7 años, luego pasé al mundo de la empresa privada y en los últimos 4 años hasta el inicio del 2022 también estuve dedicado al mundo de la educación superior. Este último año, 2022, y este año que estamos, estoy dedicado a la tarea de Cáritas del Perú, pero la tarea de la educación siempre ha sido para mí un tema muy importante. Por eso, una educación para el desarrollo de la vida, la fraternidad y el cuidado de la casa común es un tema global, parece una frase cliché, pero encierra mucha profundidad desde el pensamiento del Papa y creo yo desde el pensamiento también de la Iglesia. Decía un antiguo fundador de una comunidad religiosa, nuestras ideas son la reflexión de una experiencia vivida, ¿no? La Iglesia reflexiona sobre la vida de Cristo, la Iglesia reflexiona sobre esa experiencia y entonces nace todo el desarrollo. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Y en ese camino hay que adaptarse a las necesidades y perspectivas de interés de las personas. Es todo un proceso, ¿ya? Un proceso que genera un crecimiento y el crecimiento tiene que ser orgánico. Y cuando el crecimiento es orgánico, no tiene, como hoy el mundo, digamos, esa necesidad de tener resultados inmediatos, sino la vida crece lenta, ¿no? Precisa tiempo, como una planta, como algo. Incluso hoy día hasta las plantas, los frutos se acelera, digamos, pero eso genera una serie de problemas. Entonces, esto hay que tener en cuenta en el mundo de la educación. El proceso es lento, precisa tiempo y exigencia. Es de adentro hacia afuera. Es decir, si yo quiero generar un cambio en la educación, tengo que estar convencido interiormente de eso para que pueda empezar ese proceso de cambio. Es parte de una totalidad orgánica, germinal y se orienta hacia un todo, ¿no? Es decir, partimos de lo particular hacia lo general. Y el crecimiento orgánico, a su vez, es rítmico, es decir, no es algo fijo, sino es algo en constante movimiento, porque nuestra vida es permanente movimiento, la historia de la humanidad es permanente cambio. Nuestra vida, cuando éramos niños, teníamos ciertas crisis, cuando somos adolescentes hay otras crisis que generan, y así, en la vida de matrimonio nos pasa de todo, pero son crisis que nos ayudan. Hay un sacerdote amigo que decía, crisis igual crecer, ¿no? Y eso pasa, si el niño se enferma, ¿qué pasa? Uno lo mira cuando se sana, creció un poquito más porque la ropa ya no le queda, ¿no? Entonces, ese es un desarrollo en nuestra vida tan natural, digamos. Ahora, desde la perspectiva que propongo, hay 5 ejes fundamentales que tienen que ver con este mundo educativo. Y es 5 tipos de culturas que están todas ellas entrelazadas entre sí. En primer lugar, la cultura de los vínculos. Como hoy en día, en un mundo, estamos en un cambio de época, decía el padre, en un mundo tan despersonalizado, nosotros podemos generar una cultura sana de los vínculos. Me puedo relacionar con el tú de una manera sana, de una manera natural. Me puedo relacionar con las cosas. Hay gente que se obsesiona por una Coca-Cola, hay gente que se obsesiona por comprarse una ropa de marca, ¿no? Hay una relación no sana con las cosas. Incluso. Entonces, esa cultura de los vínculos, de vincularse con el otro y también con la naturaleza, tiene que ser una cultura sana, tiene que ser un eje fundamental de esa perspectiva. Una cultura de alianza. La historia de la humanidad y de la relación entre Dios y el hombre es una historia de alianza. Es Dios que siempre llama al hombre. Es como la historia, yo creo, de vocación, ¿no? De la vocación religiosa, la vocación sacerdotal. Es Dios que siempre llama, ¿no? Y es una relación de fidelidad permanente. Es ese Dios que siempre es fiel y que nos invita a nosotros también a esa fidelidad. Y en esta cultura de este mundo, ¿cómo nosotros podemos vivir esa alianza, esa fidelidad
a nuestro matrimonio, a nuestro trabajo, a nuestro mundo diario, a nuestros hijos, a nuestro pensar, a nuestros valores. Esa fidelidad en esa cultura de alianza. Sí, no hay problema. Cultura de los ideales. Escuchaba a la doctora, decía antes, antes del almuerzo, decía, nuestros jóvenes carecen de ideales, carecen de anhelos, carecen de metas, de propósitos. Tal vez hoy el mundo no nos presenta ideales porque lo queremos todo al alcance, lo tenemos todo al alcance de la mano. O sea, yo hago así, mis hijos, mi hijo el último, para él la pandemia le dio lo mismo, porque él estaba frente a su computadora y salía acá y él no se afectó de que papá no puedo salir a la calle. Mis hijas las dos, que ya estaban un poco mayores, salían, papá no podemos salir, ¿qué hacemos? Pero él vivió, y yo dije, esto es interesante porque aquí hay un tema muy claro, los ideales, ¿no? ¿Cómo mueven los ideales nuestra vida? Y otro aspecto, que incluso esos ideales nos tienen que permitir el cuidado de la casa común. Yo ahí, por ejemplo, digo, volviendo al tema del consumismo, del hambre y todo, hoy en el mundo decimos falta comida, hay gente que muere de hambre, pero nos ponemos a pensar que hay, por ejemplo, 1.300 millones de toneladas que se pierden anualmente en el mundo de comida, y de esos 1.300 millones, el 67% se pierde en los hogares. ¿Qué significa? Que no hay una cultura, no hay una educación por esos temas. Miremos en nuestros hogares, partamos de eso para este sueño cultural, ¿no? Una cultura de confianza, construir un mundo mejor, creer, confiar que es posible. El famoso aire contra de San Ignacio, ¿ya? Hoy día nos adaptamos al mundo. Si el mundo nos pide de esta forma, nos ubicamos como tal. Pero como decían, la iglesia no está en el medio para estar, no está en el medio para no tener, digamos, una opinión clara. No, al contrario, la iglesia tiene que tener una opinión clara, y esa opinión clara tiene que ser a veces un ir en contra de los valores que hoy, digamos, generan una deformación de la sociedad. Y el último eje es una cultura en movimiento. Nuestra vida es una vida en permanente movimiento, en permanente cambio. Somos hombres y mujeres de nuestro tiempo. No somos del tiempo anterior. El padre aludía a 5 cambios de época. El cambio de la revolución industrial tuvo otra tónica, tuvo otra mentalidad. Hoy hay otra mentalidad. Incluso si nosotros vemos en el documental Amén, Francisco Responde, vemos un cambio cultural muy grande, que hasta el mismo Papa se detiene y se pone a escucharlos y a pensar, y a veces uno dice con toda la sinceridad del caso que le cuesta dar una respuesta a esas inquietudes de los jóvenes, ¿ya? Pero sin embargo los escucha. Entonces esa pregunta de la cultura de movimiento hoy, ¿cómo la estamos desafiando nosotros? Y finalmente mi última, bueno, esto es un proceso educativo y pedagógico, mi última diapositiva. Yo creo que la iglesia y nosotros hemos desaprovechado una gran oportunidad. María es el caso preclaro que tiene la iglesia de una respuesta a todas estas inquietudes. María fue una mujer, una gran educadora, puede ser una gran educadora de nuestro tiempo, y fue una mujer que es la perfecta relación armónica entre lo divino y lo humano, entre la actividad de Dios y la nuestra. María, no como un aspecto devocional, ojo, no hablo aquí de una devoción a María de rezarle un rosario, no tengo nada en contra de eso, al contrario, creo que es beneficioso, pero creo que la iglesia ha perdido esa riqueza de poner a María como un camino pedagógico, como un camino educativo. María, una mujer de su tiempo que venció el tema de los vínculos, esa relación sana con Dios, con las cosas. Con su prima Isabel, apenas se enteró que estaba, fue a buscarla. María, la mujer de los ideales, ella anhelaba al libertador, ¿no? Y llegó Jesús. María, la mujer también de la alianza permanente con Dios. María, la mujer que creyó a pesar de verlo en la cruz. Y María, la mujer que
está presente en todos los cambios y los tiempos de la iglesia y al final fue la que estaba en medio de los apóstoles con la llegada del Espíritu Santo y la renovación, ¿no? Entonces creo que esa respuesta a ese proceso educativo, nosotros tenemos como iglesia una gran riqueza y esa riqueza tenemos que sacarle el jugo y esa es una experiencia de vida. Gracias.